Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a compartir algo acerca del manejo de las críticas. Las críticas, en primer lugar, es imposible que no las vayamos a recibir en algún momento de nuestra vida, y lo más probable es que las recibamos mucho más de una vez en nuestras vidas. Eso es porque es la consecuencia de nuestra mente carnal, de nuestra mente pecaminosa, del pecado que todavía mora en nosotros. La crítica normalmente es un señalamiento hacia algo que supuesta o ciertamente hicimos mal a los ojos de alguien más, y cuyo resultado, por muy buena intención que tenga la persona para hacernos esa crítica o ese señalamiento, va a ser por lo general inseguridad, rechazo, culpa, condenación, acusación, etcétera. Aunque no hay críticas justas, porque todas van dirigidas intencionalmente o no a proponer un dardo en nuestro corazón, cualquier crítica necesita ser afrontada desde las siguientes perspectivas. En primer lugar, si la crítica tiene algo de razón o toda la razón, lo que necesitamos es tomar las medidas que sean necesarias para enderezar lo que se requiera, pero sin manejar inseguridad, sin manejar culpa, sin manejar condenación, sin manejar sentido de incapacidad, etcétera, porque al final de cuentas todos nosotros somos susceptibles de equivocarnos. No hay una sola persona que haga perfectas todas las cosas siempre. El equivocarnos es resultado de muchos factores. Puede ser resultado de nuestra ignorancia, puede ser resultado de la presión del tiempo, puede ser resultado de un descuido, etcétera. De tal manera que no deberíamos permitir que ninguna crítica en nosotros nos produzca inseguridad, culpa, condenación, sentido de incapacidad, etcétera, aunque tengan algo de razón. Si tienen algo de razón, la solución es simple y sencillamente enderezar lo que hicimos mal y tomar medidas para que no vuelva a suceder. Ahora, en el caso de las críticas injustas, que muchas veces, que son la mayoría de las veces, y que generalmente obedecen no a un criterio de verdad, sino a un criterio de gustos, emociones o sentimientos de las personas que las hagan, de su propio enfoque de las cosas, que no necesariamente tiene que ser igual al nuestro. En esas no tenemos que hacer ningún ajuste, en conductas, en decisiones, pero sí necesitamos considerar algunas cuestiones vitales para evitar que nos afecten en cuanto a producirnos rechazo, inseguridad, sentido de incapacidad, duda, condena, culpa, etcétera. Y para ello, la palabra de Dios nos da un ejemplo muy claro en el caso de las críticas que a Aarón y Miriam le hicieron a su hermano Moisés en el desierto. Y encontramos ese pasaje en el libro de Números, en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En primer lugar, veamos algo aquí importante. La verdadera crítica no era por el hecho de que Moisés hubiera tomado una esposa. La verdadera crítica era que Aarón y María se sentían desplazados por la autoridad de Moisés. María representaba a los profetas de ese tiempo y Aarón a los sacerdotes, y eran los dos grupos de mayor poder en el pueblo de Israel después de Moisés. Entonces, lo que realmente estaban cuestionando no era ya y lo vemos en el versículo 2, no era que Moisés hubiera tomado una mujer cusita, era que Moisés estaba ejerciendo la autoridad y a ellos
les parecía que esa autoridad debía ser compartida con ellos. Lo que realmente había detrás de la crítica que ellos le hicieron a Moisés totalmente injusta, a Moisés totalmente injusta, era realmente producto de la envidia y de los celos respecto a la posición de Moisés en cuanto al pueblo de Dios y en cuanto a Dios mismo. Dios acá, en el versículo 3, la palabra de Dios nos hace un contraste entre el carácter de Moisés y el carácter de Aarón y de Miriam. Lo que había en Aarón y en Miriam era orgullo, el orgullo de ser ministros de Dios. En lugar de verlo como un privilegio, lo estaban viendo como un merecimiento, como un orgullo, número 2. Y en segundo lugar estaba también la envidia. Y por esas cosas ellos se dedican a esa crítica, o le dedican esa crítica a Moisés. Pero la palabra de Dios dice algo que tenemos que tener cuidado y mucho cuidado, porque dice claramente en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 y en Santiago capítulo 4 versículo 6 que Dios resiste a los soberbios, pero le da más gracia a los humildes. Y aquí nos está hablando del carácter de Moisés, que era un hombre humilde y manso más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y ahí se pasa llevando a Aarón y a Miriam como personas arrogantes. Por lo tanto, Dios va en principio, en la crítica de ellos va incluido el hecho o la consecuencia de que Dios los va a resistir, número 1. Y número 2, si la crítica hubiera sido una crítica válida y si la situación de Moisés hubiera sido una situación válida para ser enmendada, la palabra de Dios nos enseña que no deberíamos criticar ni juzgar a nadie, sino que lo que deberíamos hacer en caso de que una persona esté en una falta o en un error es, con espíritu de mansedumbre, restaurarlo. Y eso nos dice la palabra en Gálatas en el capítulo 6 versículo 1 y 2, que textualmente dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Frente a la crítica está el consejo. La crítica es generalmente enfocada a señalar algo mal, mientras que el consejo va a señalar o va dirigido a levantar a la persona, a estimular a la persona, a retar a la persona a que haga las cosas mucho mejor la siguiente vez. Por ejemplo, una crítica es decirle a alguien: mira, hoy hiciste mal esto y esto. Mientras que un consejo es: mira, lo hiciste bien, pero la próxima vez lo podés hacer mejor, o podés todavía agregarle estas cosas a lo que hiciste para que sea todavía mucho mejor. Son dos cosas diferentes y son dos formas diferentes de decir lo mismo, pero los resultados en la persona que lo recibe son diferentes. Frente a la tentación de criticar a alguien, tomemos la decisión de que en lugar de criticar, demos un consejo, que sea un consejo que exhorte, que anime, que edifique, que estimule a la persona a mejorar sus desempeños. Como ya vimos, el verdadero tema que estaba detrás de la crítica de Miriam y de Aarón a Moisés era la envidia o los celos por la posición de Moisés en el pueblo de Israel y delante de Dios. En el fondo, lo que ellos querían era más poder y estaban motivados, como ya mencionamos, por el orgullo. En lugar de reconocer el privilegio que Dios les había dado de tener la posición que tenían, que era por gracia y no por merecimiento, se enorgullecen y tienen el pensamiento de que es porque ellos se lo merecen y que merecen más autoridad y más poder de la que tenía Moisés.
Y esto es una forma de codicia. Y era la codicia de ser las mayores autoridades, o por lo menos estar al mismo nivel de Moisés, y que era alimentada posiblemente por el hecho de que tanto Aarón como Miriam eran los hermanos mayores de Moisés. Y finalmente el otro tema que está detrás de esa crítica es la rebelión. Entonces encontramos tres temas ahí que pueden ser fuente de críticas injustas contra nosotros y que debemos entender. Uno, la antigüedad. Y la supuesta mayor experiencia de otros con respecto a nosotros. En segundo lugar, la descalificación. En tercer lugar, la codicia de que alguien tenga nuestra posición o obtenga nuestros méritos, nuestros reconocimientos. Y la tercera es rebelión. Y esto tanto Aarón como Miriam, al no poder encontrar tacha alguna en contra de lo que Moisés estaba haciendo con respecto a la autoridad que estaba ejerciendo, entonces buscan cualquier pretexto para descalificar su autoridad o su capacidad, en lugar de tratar el verdadero problema, que era el problema de su corazón. Generalmente nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación, a un problema, los seres humanos, la mayoría de seres humanos, cuando se enfrentan a un problema, a una situación, a una imposibilidad, generalmente lo que hacemos es buscar culpables fuera de nosotros, cuando el verdadero problema está en nuestro corazón. Y eso fue exactamente lo que hizo Adán. Cuando Adán pecó, le echó la culpa a Dios y a Eva por el pecado que había cometido, en lugar de asumir su responsabilidad. Lo mismo hizo Caín con el asesinato de su hermano, y lo mismo hicieron Aarón y María o Miriam en cuanto a su incapacidad para tener una mayor autoridad. Entonces, lo que en lugar de resolver el problema interno, buscaron un culpable afuera. Es más fácil echarle la culpa a alguien afuera que ver cuál es verdaderamente el problema en nuestro corazón, que tratar el problema de nuestro corazón. Como dice la palabra y nos lo enseña Jesús, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio ojo. Entonces, cuando enfrentamos alguna crítica negativa, alguna crítica destructiva, alguna crítica injusta de alguna persona, consideremos esa situación. Lo que esa persona está manifestando realmente no es algo que esté mal en nosotros, sino que es algo que está mal en su corazón. En lugar de estarnos criticando a nosotros, debería estar trabajando en lo que hay en su corazón que le impide resolver ese tema. Así que cuando recibamos una crítica injusta, entendamos muy claramente que tal como nos lo enseña Jesús también, la persona está hablando de la abundancia de su corazón, y en la abundancia, dentro de esa abundancia de su corazón pueden haber envidia, celos, competencia, puede haber simplemente el deseo la actitud de no poder ver que otras personas hagan mejor las cosas que ellas o tengan una mejor posición que ellas. Pueden ser muchos los motivos internos del corazón, pero siempre necesitamos enfocarnos que el problema no está en nosotros, el problema está en el corazón de la persona, porque si ese corazón de esa persona estuviera sana, en lugar de hacernos una crítica, aunque sea una crítica con motivos digamos reales y no una crítica injusta, esa persona lo que debería estarnos haciendo es dándonos un consejo, estimulándonos, alentándonos a hacerlo mejor para que nosotros nos superemos y no solo criticar lo malo sin reconocer lo bueno. En toda situación hay dos partes, una parte positiva, una parte negativa. La palabra de Dios nos llama a fijarnos en las cosas positivas y no en las cosas negativas, y esto es bien importante el día de hoy, principalmente entre nosotros los hermanos en Cristo, porque debido al auge de las redes sociales y debido al auge
de que cualquier persona puede poner lo que se le dé la gana y lo que haya en su corazón en las redes sociales, resulta que muchos utilizan las redes sociales para expresar sus resentimientos, sus envidias, sus frustraciones, sus egoísmos, su arrogancia, su orgullo, etcétera, en comentarios en contra de otras personas. Entonces no debemos caer en el juego de hacernos parte de esos comentarios negativos, de esas críticas, de esos juicios, para no ser contaminados, dice la palabra, sino ver realmente o reconocer que lo que realmente está sucediendo en la persona es que esa persona está con un problema de insanidad, digámoslo así, de su corazón, que todavía dentro de su corazón hay algún quebranto que necesita ser sanado. Porque si esa persona verdaderamente quisiera ayudar a la persona a la cual está criticando, en lugar de hacerlo vía redes sociales o en lugar de hacerlo en público, iría con la persona que está cometiendo o que está teniendo el problema y se lo haría ver. Ese es el método bíblico. La persona dice, la palabra de Dios dice que si alguien peca contra nosotros, vayamos directamente y se lo digamos. Y si no nos hiciere caso y siguiere haciéndonos un daño a nosotros, entonces vayamos con 2 o 3 testigos. Ese es el modo de tratar las cosas, es tratarlo de una manera directa, no a través de críticas en medios sociales o en reuniones públicas donde la persona criticada, juzgada, acusada o lo que sea no está presente. Entonces, también esto nos debe servir para algo. No solo se trata de verlo desde la perspectiva de las críticas que otras personas hacen hacia nosotros, sino desde la perspectiva también de las críticas que nosotros podemos tener hacia otros. Porque aplica en las 2 direcciones. Puede ser que cuando nosotros estamos estamos viendo algo malo en una persona y estamos tratando de hacer una crítica, un juicio, etcétera, etcétera, seamos totalmente parciales y saquemos lo que hay lo negativo que hay en nuestro corazón al hacer esa crítica. Mientras que, y eso nos va a permitir, si estamos al tanto de estas cosas, eso nos va a permitir que cuando hablemos con alguna persona acerca de alguna situación, lo hagamos como un consejo para edificar, para exhortar, para consolar, para animar, para que la persona vaya creciendo y desarrollándose. Así que otra aplicación que tiene esto no solo es tener cuidado, no solo es cómo manejar las críticas de los demás hacia nosotros, sino también cómo manejar las posibles críticas que nosotros pudiéramos hacer a otra persona para evitar que se conviertan en algo que tenga el efecto contrario y desequilibre, desestabilice, ponga en inseguridad, en culpa o en sentimiento de incapacidad a la otra persona. Recordemos que somos llamados a edificar, somos llamados a levantar, no somos llamados a hundir, no somos llamados, ni siquiera el Señor lo hace con nuestros pecados. El Señor siempre nos llama al arrepentimiento, nos llama en lugar de criticarnos, condenarnos, juzgarnos, el Señor nos alienta, nos exhorta a salir de ese comportamiento, a arrepentirnos y a seguir caminando en el camino de Él, a seguir caminando de la mano de Él. La otra cosa que podemos aprender de esto es que cuando estemos en desacuerdo con algo respecto a nuestras autoridades o a cualquier persona, primero que todo, hagamos una evaluación de nuestro corazón. Antes de decir cualquier cosa, hagamos una evaluación de los motivos que hay en nuestro corazón. Y si los motivos son buenos y correctos delante del Señor, entonces demos un consejo. No una crítica, sino un consejo. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice algo que aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que el hombre sembrare, todo eso va a cosechar. Y la cosecha siempre va a ser mayor
que la siembra. Entonces tenemos que tener cuidado. Si no queremos ser criticados, si no queremos ser juzgados, si no queremos ser condenados, no juzguemos, no condenemos y no critiquemos. Eso nos lo dice la palabra muy claramente también en Lucas capítulo 6, versículo 38. En resumen, cuando recibamos una crítica injusta, recordemos que los que nos la hacen pueden tener motivos en su corazón para ello. No nos tomemos a pecho esas críticas, pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude a identificar el verdadero problema para ayudar a la persona que nos critica injustamente a tratar con él. Pero no permitamos que en nosotros venga la duda, la incredulidad, la incapacidad, la frustración, el rechazo, la ansiedad, la condenación, la culpa, etcétera, porque para los que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla. Espero que haya sido de bendición para su vida y que la palabra quede sembrada y establecida en nuestros corazones, para que no solamente la oigamos, sino que también la pongamos en práctica en nuestras vidas. Que tengan una bendecida noche, que tengan un merecido descanso, que el día de mañana sea un día de bendición, un día de cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas. Y si Dios lo permite, el día de mañana, por la mañana, nos volvemos a comunicar por este medio para otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, un abrazo para todos y que tengan un hermoso descanso.